se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Gusto en saludarle nuevamente, apreciados hermanos y amigos. Qué privilegio nuevamente podernos encontrar. Y dámosles gracias a Dios, primeramente a Dios, por permitirnos entrar a sus hogares. Allí como estás, te invito para que inclines tu rostro para encomendarnos a Dios. Oremos. Nuestro bondadoso y cariñoso Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Gracias te damos por permitirnos nuevamente compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el mensaje eterno de tu palabra en este día glorioso. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta programación. En los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, y ahora te invito como de costumbre a unir nuestras voces en alabanza a nuestro Dios. Por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo
Con su mirada terrenal el hombre solo ve lo que quiere ver y nada más. Tú que puedes conocer la fe de un corazón, harás que siempre brille tu verdad. En ti ven solo un hombre más, niegan la realidad. Tu vida en mí no quieren transformar. Tú eres por la eternidad, ellos no pueden ver con su infinitamente tu poder. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. No habrá poder del mal que pueda quebrantar su fundamento. El reino de Satán vencido está. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, que en la tormenta siempre firme estará. Sí estará. Y si en un carpintero ves al Hijo del gran Dios, cambiando el ganar por el perder, O si tú puedes entregar sin nada que obtener, hará su reino realidad en ti. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. No habrá poder del mal que pueda quebrantar su fundamento. El reino de Satán vencido está. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre y siempre allí estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, de la tormenta firme esté. Sobre esta roca haré mi reino, sobre esta roca por siempre estaré. Sobre esta roca he decidido fundar mi reino prometido, que en la tormenta siempre firme estará. Mi iglesia hoy en Cristo está. En Cristo Bien, amados hermanos, como de costumbre, pues ha llegado el momento de escuchar las noticias misioneras. Te invito para que en el lugar donde te encuentres, atentamente escuches el relato para el día de hoy. Probad y ved. Historia de hoy: los huesos de José.
¿Sabías que hay una lección muy importante que podemos aprender de los huesos de José? Sí, el José de la Biblia, hijo de Jacob. Si José hubiese nacido en nuestros días, definitivamente él habría sido como un niño mimado. Él tenía todo, una bella casa, las mejores ropas y además era el protegido de su padre. José tenía muchas razones para volverse un adulto mimado, pero Dios misericordiosamente lo condujo a tierras extranjeras para ser un esclavo. De un momento a otro, su vida cambió. No tenía nada. Bueno, casi nada. Pues dentro de él permanecieron la fe y lealtad, dos preciosas piedras. Con esas dos piedras en mano, José decidió colocar en primer lugar a Dios, no importándole lo que sucediera. Entonces, cuando fue acusado falsamente o enviado a prisión, él nunca perdió la fe. El Señor estaba con él. Después de esta prueba, Dios vio que José estaba preparado para salir de la posición más humilde de la tierra a una de las más honradas. ¿Será que esa nueva vida de comodidad y riqueza harían que él se encantase con los lujos y riquezas? Sabemos que cuando Satanás falla al tentarnos, él procura engañarnos con riquezas, comodidades, para que perdamos el foco de aquello que realmente importa. La vida de José muestra que Satanás no tuvo éxito en ninguna de estas tentaciones. Pero, al final, ¿qué tienen que ver los huesos de José con toda esta historia? Bien, preste atención en el siguiente versículo. También llevó Moisés consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: Ciertamente Dios os visitará, llevad con vosotros mis huesos. Éxodo 13, versículo 19. Aquí vemos a José diciendo a sus hermanos que él no quería que nada que fuese suyo se quedase en Egipto, propiedades, niños y ni siquiera sus huesos, para que nadie pensara que el apego a Egipto, que es el símbolo del mundo, pudiera disminuir el deseo por la tierra prometida. Al devolver el diezmo o el pacto, pide al Señor que coloque también tus pensamientos, familia, propiedades y recursos en otra tierra, nuestro verdadero hogar, el cielo. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero es Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Ha llegado el momento del culto de adoración. Para esto te invito a unir tus voces en alabanzas a nuestro Dios con el himno número 33 del Himnario Nuevo Adventista y el himno número 20. Así que allí donde estás, atentamente, con mucha reverencia, alabemos el nombre de nuestro Dios. Padre amado.
Oremos. Gracias, Padre bueno, por permitirnos ahora una vez más entrar a los hogares con el mensaje eterno de tu palabra. Te invitamos para que te quedes con nosotros y tu Espíritu Santo se mueva y grabe en nuestras mentes, en nuestros corazones, el mensaje eterno. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados amigos y hermanos, hemos titulado nuestro mensaje en el día de hoy, edificados como piedras vivas, basado en el texto que encontramos, o en los textos que encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 22 hasta el capítulo 2 y versículo 5. Y quiero invitarte a que busques allí en tu Biblia, en el lugar donde estás. Vamos a darle lectura a continuación a estos textos. Dice así la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y concluye el mensaje, el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos queridos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Qué lindo texto, qué linda amonestación del apóstol Pedro. Dios nos manda, pues, mediante el apóstol Pedro a purificar nuestras vidas, purificar nuestra alma, mediante la palabra, mediante la obediencia. Aquí el apóstol Pedro nos habla claramente del resultado de haber caminado con Cristo, ese santo caminar. Después que el cristiano ha aceptado a Cristo como su único salvador personal, viene el segundo peldaño en la carrera de ascenso hacia el cielo. La purificación, es decir, la santificación. Esto no es otra cosa que un resultado. San Pablo lo resumió con estas sencillas palabras: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero el apóstol Pedro recalca que esto solo se logra mediante la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Esto quiere decir que solo usted no lo puede lograr. Necesita indiscutiblemente la presencia o el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Todo movimiento en el andar cristiano se logra en armonía con Dios. Este fue el caso de Enoc, capítulo 5 de Génesis, versículo 24. Se nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este fue el caso de Abraham, quien obedeció a la voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela.
a la tierra que yo te mostraré. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió sin saber primeramente dónde iba. Y luego nos dice que salió a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó, hermano querido. Qué bueno cuando usted camina con Dios. Ese santo caminar con Dios, usted escucha la voz de Dios en cada momento de su vida, indicándole las cosas que usted debe hacer y rechazando las cosas malas. Y entonces así nada impide que ser usted una vasija donde el Espíritu Santo habita. Así fue la experiencia de Moisés en Egipto, rodeado allí de la concupiscencia, el pecado en la corte del faraón. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en la carta a los hebreos que se mantuvo como viendo al invisible. Siendo renacidos, es el consejo del apóstol Pedro. Pedro en el versículo 23 nos habla de un renacer, de un cambio total, de una transformación que se nota, se ve en aquellos que de corazón han aceptado a Cristo. Y este renacer lo alcanzamos solo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que no puede haber reavivamiento espiritual en tu vida. No puede haber reavivamiento espiritual en ninguna iglesia donde no se estudie la palabra de Dios, porque está unida al don del Espíritu Santo. Y este pasaje bíblico es una clara alusión del verbo de Dios, que es la palabra de vida. San Juan nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es decir, la palabra. El verbo es la palabra viva de Dios, significa la acción. En la histórica entrevista de Nicodemo, el príncipe Nicodemo con Jesús, Jesús le dice al príncipe Nicodemo: debes de nacer de nuevo. Debe de producirse un renacer, un cambio de vida, de conducta. Estas palabras penetraron como una espada de dos filos en el príncipe e hirió su orgullo. Quizás él diría: ¿quién? ¿Yo? Usted me está mandando a convertirme. Pero si es que yo soy del linaje de Israel, yo soy educado aquí en la mejor universidad de Jerusalén, yo ocupo uno de los principales puestos aquí en el Sanedrín, en el parlamento judío. Usted sabe, soy un maestro, no soy cualquier cosa. Hermano, si Nicodemo no hubiera recibido aquella frase, aquella sentencia, con un espíritu humilde, se hubiera revelado, hubiera parecido que era una ofensa. Yo nunca me había pensado en esto. Ahora, ¿qué ocurre? Dios nos manda a cada uno de nosotros como Nicodemo a que debemos de renacer, debe de efectuarse un cambio total, radical en nuestras vidas también. Quizás usted diga: pero a mí, este mensaje no es para mí, porque yo llevo 50 años en la iglesia adventista. Yo me bauticé, eso es para la gente nueva, para la gente de la calle, los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, etcétera. Pero ese mensaje no es para mí, hermano, y ahí está el problema, el orgullo que muchas veces nosotros cultivamos y nos estamos engañados. Recordemos en la parábola de que la dracma se perdió estando dentro de la casa. Ahí está, y tú puedes correr, dice la palabra del apóstol Pablo, que cualquiera piense estar firme, mire y no caiga. Así que generalmente este es el patrón de conducta de todos los seres humanos. Pensamos que los demás, los que andan mal son los demás. Usted, no yo. Ese mensaje no es para mí. Y entonces alguien ha dicho que cuando nosotros con el dedo índice señalamos a alguna persona, es decir, que cultivamos un espíritu de crítica, no nos percatamos, no nos damos cuenta de que 4 dedos nos indican hacia nosotros. Ahora, el fariseo, esto me hace recordar que el fariseo con el publicano fueron al templo a orar, por ejemplo, y dice la Biblia que
en la parábola el fariseo se vanagloriaba y decía: Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ni adúlteros, fornicarios, injustos. Y ahí comenzó a mencionar una larga lista, ni aún como este publicano. Así que él se comparaba. Y en la vida muchas veces nosotros como cristianos nos comparamos con los demás. Y pensamos de que vivimos un cristianismo superior, somos superiores. Ahora, hermanos queridos, dice que el publicano, sintiéndose indigno, se golpeaba su pecho y solamente decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Ahora, San Pablo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne hasta las intenciones del corazón. Y dice la segunda palabra, la segunda parte de nuestro mensaje en esta mañana: desechando pues toda malicia y todo engaño. De manera que la vida cristiana no es usted aceptó a Cristo y me siento en una banca de la iglesia y allí alabo a Dios y ya después regreso a mi casa y se acabó. No, es una lucha constante, es una lucha aguerrida contra las inclinaciones pecaminosas, contra el mal. Aunque usted lleve los años que usted lleve en la iglesia, eso no. Hermano, mire, aquí dice desechando todo engaño, pero también dice toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Y usted pudiera hacer una lista larga de las cosas que usted tiene que desechar. Y el apóstol nos está invitando a cada uno de nosotros a andar en camino de santidad, a no tener nada que ver con todo lo que afee nuestro carácter, a no desviarnos, a pelear, en otras palabras, la buena batalla contra las inclinaciones pecaminosas de esta vida. Dice el capítulo 2 y versículo 2 de Primera de Pedro, dice que debemos de acercarnos. La invitación es acercarnos a Él como piedra viva. Es decir, que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, piedra viva. Y no sé cuántos conocen la historia. Cuando se fue a edificar el templo, buscaban una piedra angular allí que pudiera resistir el peso del edificio. Y había una piedra que la desecharon, allí estuvo por tiempo, hasta que por fin, buscando la piedra que necesitaban, se acordaron de aquella piedra que habían desechado los edificadores. Y entonces la trajeron y efectivamente encajaba en el lugar exacto. Era una piedra resistente, era una piedra viva. Y Dios nos dice aquí, mediante el apóstol Pedro, que tú debes de ser una piedra viva. Hay piedras que no resisten las pruebas. Bien, vienen las pruebas, vienen las tentaciones y la persona se va fácilmente porque está construida su vida espiritual sobre la arena movediza. Así que su palabra es vida. La mujer junto al pozo de Jacob, Jesús le pidió agua. Y después conocemos ese relato cuando Jesús le dijo: si tú supieras el don de Dios, Él te daría agua viva. Agua viva es la palabra de Dios, es agua viva. ¿Por qué? Porque procede de un Dios vivo que permanece para siempre. Y Dios nos invita a beber de esa agua, a saciar nuestra sed. El salmista David exclama en el Salmo 42 diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No, porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Salmo 42, 1 y 2. Ahora dice la tercera parte de nuestro mensaje en esta mañana, que debemos de la invitación que recibimos tú y yo, es que debemos de acercarnos a Dios como piedras vivas. Ese es el título de nuestro mensaje. Sed edificados como casa espiritual.
Dios está construyendo su iglesia. Dios está construyendo su remanente para estos últimos tiempos. ¿Qué tipo de piedra eres? ¿Eres una piedra que no resiste la primera embestida? En los tiempos antiguos, la mayoría de las edificaciones se construían de piedra, se escogían las piedras, no todo tipo de piedra servía. Algunos eran desechadas las piedras, tenía que ser una piedra de calidad, resistente. Otras eran desechadas, pero Pedro estaba muy relacionado con este tipo de materiales. Y compara al cristiano con estas piedras que eran sometidos al cincel, a la escuadra, al martillo, a los golpes, y las subían para construir un edificio o una casa. De ahí el término casa espiritual. ¿Cuál es la casa espiritual que Dios está construyendo? ¿Y cuál es el material que Dios quiere utilizar? Eres tú, pero se compara con una piedra. ¿Pero qué tipo de piedra eres tú? Si las piedras eran de mala calidad, eran inservibles, y el edificio podía desmoronarse, caer y ser un peligro para los habitantes de aquella casa, aquel edificio. La invitación del apóstol es a que tú llegues a convertirte con la ayuda de su espíritu, con la ayuda de su palabra, en una piedra viva, útil, para que resistas al martillo, al cincel de Dios, y resistas a las pruebas y llegues a formar parte del edificio espiritual, de la casa espiritual de Dios, que es su iglesia, es su pueblo escogido. La iglesia militante, que muy pronto llegará a ser la iglesia triunfante de Jesucristo. Dice la palabra que el profeta Job oraba de la siguiente manera: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que él se enorgullecía de haber guardado la palabra de Dios, de haber seguido el camino que había conocido desde un principio y no se había apartado. Pedro exclama diciendo: amados, no se sorprendan del fuego de pruebas que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos el llamado de Dios en esta hora solemne es a experimentar un renacer espiritual, a desechar todo lo malo, todo lo espurio, a acercarnos a Él como piedras vivas, a formar parte de ese hermoso edificio espiritual que está Dios construyendo, que es su iglesia remanente. Dios te bendiga, Dios te guarde, te dé su bendición en el día de hoy y prospere tu camino. Amén. Quiero invitarte ahora a que te unas en alabanza a nuestro Dios con este himno tan hermoso, himno 408 del Himnario Nuevo Adventista, titulado Cristo me ayuda, por Él a vivir. Alabemos el nombre de Dios. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego
entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por la invitación que se nos extiende para que podamos ser piedras vivas, para formar parte del edificio espiritual, tu iglesia, la iglesia remanente de estos últimos tiempos, y muy pronto podamos ser trasladados a las mansiones eternas. Bendice tu iglesia, tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Danos un día feliz. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.